Algunas noches me desvelaba y salía a dar una vuelta dentro de los terrenos donde montábamos la carpa. Iba a ver a los caballos, me tiraba a mirar las estrellas e intentaba imaginar cómo sería un choque entre líneas paralelas. Nunca iba donde Sarillar muy entrada la madrugada, porque temía que alguien regresara tarde de alguna noche de Jureles y me encontrara ahí. No quería que pensaran nada raro. Solo una vez me decidí a hacerlo, aunque sabía que el Tony ninguno estaría durmiendo y que yo no querría despertarlo, porque al día siguiente había tumba y todos debían descansar para ello. Además, como no habíamos realizado función aquella esa noche, no me acuerdo por qué, no eran muchas las noches libres que teníamos. Todos habían aprovechado para irse a dormir temprano, así que era difícil que alguien anduviera de fiesta en el pueblo. Las pocas veces en que no había función, Sarillar me exigía que le contara la historia de aquella noche y continuara lo que había empezado la noche anterior. Casi siempre accedía, enternecida por su interés tan infantil. Un par de veces le dije que no, que lo sentía, que estaba muy cansada y él me miraba de forma extraña, pero no insistía. Yo no podía imaginarlo, no podía adivinar que mi negativa era a la vez una sentencia. No puedo culparme de todo, menos ahora, donde la culpa no sirve de nada, donde solo existe la comprobación eterna, atemporal, de lo trágico de los destinos humanos. Podría, sin embargo, haber sospechado algo aquella noche en que no había habido función y, por tanto, tampoco historia. Esa noche en que me animé a ir al camarín de Sarillar ya entrada la madrugada, suponiendo que todos dormían. Si mi mente hubiese sido menos ingenua y más oscura, podría haber elucubrado algo al darme cuenta de que Sarillar no estaba en el camión. Lo supe antes de subir, porque vi que al salir, Sarillar había dejado mal puesta la tela que lo cubría ilusoriamente del frío en las noches. Subí de todos modos y prendí la vela. El Tony ninguno no estaba. Recuerdo muy bien la extrañeza, el escalofrío que sin razón me recorrió el cuerpo. Ahora lo puedo entender. Era la intuición que buscaba un lugar en mí. Pero yo no le podía dar ese lugar. No podía vivir con eso. Entonces era mejor no intuir, creer que era solo un frío que no tenía razón para recorrerme el cuerpo, creer que había sido el viento, la noche, cualquier cosa que tuviera explicación, no lo indecible, no lo trágico, no un destino ni lo trágico de un destino. Por un segundo pasó por mi cabeza la idea absurda de que Sarillar hubiera ido a buscar jureles con alguno de mis tíos. También pensé que a lo mejor se había ido para siempre y el corazón me dio un vuelco. Descarté pronto ambas ideas. ¿Por qué las descarté? Ahora entiendo. La intuición, tomando su lugar, habitándome aunque fuera contra mi voluntad. Las descarté, sí, pero no imaginé nada más. Quise olvidar y olvidé. No puedo culparme de todo y además pude olvidar porque durante las semanas y meses siguientes todo comenzó a cambiar y los días comenzaron a sucederse con mucha rapidez. Fue en ese tiempo cuando comprendimos que el gran circo Garmendia ya no volvería a ser jamás un circo pobre. Teníamos muchas funciones a circo lleno, especialmente las segundas y terceras que realizábamos en cada pueblo. La gente regresaba a escuchar mis relatos. Hablábamos de crecer, de comprar una carpa más grande, de volver a salir del país. En lo cotidiano, el éxito se notaba sobre todo en la comida, que era mejor y más abundante. Por lo mismo, fue aún más extraño que Sarillar de un día para otro dejara de comer. Rechazaba con media sonrisa los platos que le ofrecían. Ya he comido, decía. Si le preguntaban dónde había comido, respondía que en el palacio. Algunos reían discretamente porque pensaban que se refería a su maltrecho camarín improvisado ahí dentro del camión. Al tercer día en que esto se repitió, guardé mi plato de legumbres bajo mi banquillo y en la noche se lo llevé. Yo era perfectamente capaz de soportar el hambre. ¿Por qué dices que ya comiste? Le pregunté al niño mientras pasaba la comida ya fría. Ya he comido, repitió él, y rechazó el plato. ¿Estás haciendo una huelga de hambre? No me digas que sigues enojado con Malaquías, eso fue hace meses. Ese hombre ya ha tenido su castigo. También los demás. ¿Quiénes son los demás? Todos, menos los bufones y las dos princesas, los que estuvieron en mi lecho esa noche. Los payasos, el frutilla y el frambuesa. Los bufones, corrigió el niño. Sonreía. Era imposible que llevara 3 días sin comer nada. Tenía muy buena cara. ¿Dónde comiste, Sarillar? ¿Por qué repites eso? Yo sé que no lo has hecho, no te puedes morir de hambre. Cenamos juntos, Sherezade, en palacio. Creí que tenía fiebre y le recomendé que descansara. Nadie lo vio alimentarse durante toda esa semana, excepto yo, que lo obligué a la fuerza a tragarse los platos que guardaba para él. Sarillar se encogía de hombros y me decía que era muy amable, pero que solo comería un poco para no causarme un disgusto. A veces
Esperaba que se durmiera antes de retirarme a mi camarín, y si no había habido función o él no había podido escuchar mi historia, intentaba contársela como de lugar, la intuición, habitándome. Pero puedo recordar unas 10 ocasiones en que Sarillar se quedó sin oír la historia de la noche. Ahora, aquí, puedo saber que sí, que fueron 10 exactamente en todos esos años. 10 noches sin historias para el rey. 10 noches sin distracción para el rey asesino, la última de ellas en la capital misma del país, el día anterior a mi estreno en el Teatro Estrella. Así se sucedieron los meses y creo que pasó hasta un año y yo seguí contando cuentos cada noche. Así alimentaba al circo y también a Sarillar con la mitad de mi ración, que seguía negándose a comer mientras yo continuara alimentando su locura o su recuerdo, mientras su cuerpo y su mente creyeran que no necesitaban la comida aquí, porque ya se habían alimentado maravillosamente allá, en Persia, 1000 años antes, y al mismo tiempo, a miles de kilómetros, y en el mismo lugar. Pero yo seguía alimentándolo porque nunca o casi nunca me negaba a contar las historias que él creía o necesitaba creer, mucho más propias que cualquier otra cosa. Mucho más propias que el circo al menos, ese circo que continuaba llevando a cada pueblo el polvo y las risas del pueblo anterior, los ojos abiertos, las bocas quietas, arrastradas por nuestro camioncito, metidas entre el ruedo y los caballos y los mástiles. De vez en cuando nos trasladábamos en tren, y en el tren venían con nosotros todas esas cosas. No era muy común en todo caso. Por lo general lo hacíamos cuando agotábamos los pueblos aledaños a alguna ciudad grande y teníamos que movernos centenares de kilómetros hacia otra ciudad. De modo que no era siquiera imaginable que pudiéramos trasladar carpa, los animales y todo lo demás en un par de carretas. Hacía ya algunos años que no utilizábamos el tren porque el camión que compró Malaquías lográbamos transportar casi todo, pero el camión había sufrido una avería y tardaría algunas semanas en repararse. De todos modos, nosotros teníamos que seguir moviéndonos siempre. Por eso, aquella vez dejamos el camión en un taller mecánico y nos dirigimos a otra ciudad, bastante alejada. Mi tío Baltasar se quedó cuidando el camión y se juntaría con nosotros en algunos días después. Me gustaba viajar en tren, pero no era sencillo. El arriendo de los carros de carga era caro, pero más caro aún era el valor de los pasajes para cada uno de los artistas, de modo que hacíamos lo único que podíamos hacer. Se pagaba solo un pasaje para Malaquías, por supuesto, y el resto de nosotros viajaba escondido en el vagón de carga, entre la carpa, los animales y el resto de las cosas del circo. Nunca nos descubrieron. El viaje resultaba muy incómodo. A mí me fascinaba. No recuerdo de qué ciudad salimos ni a cuál llegamos en esa ocasión, pero sí recuerdo el viaje por dos razones. La primera de ellas fue algo que sucedió, algo que yo quizás no habría recordado nunca de no haber tenido lugar un año después, los acontecimientos que me llevaron a morir. Pareciera ser un hecho simple, justificable por lo extraño que fue siempre el todo y ninguno, o simplemente porque estaba entrando de lleno en su adolescencia. Esa vez, ambos tuvimos que escondernos juntos en el carro de carga, en una esquina oscura, oscura como todo el carro en realidad, en la cual quedamos alejados de todos los demás. Sé que veníamos cerca de los caballos porque sentía el olor de sus excrementos. Viajábamos silenciosos, un poco por la incomodidad, otro poco por el cansancio de siempre, pero sobre todo porque teníamos que cuidar que nadie descubriera que viajábamos escondidos. Si el tren se detenía y el inspector decidía revisar ese carro, podíamos considerarnos acabados. Nos echarían a todos abajo y es posible que también se deshicieran de nuestras cosas en cualquier estación. Yo intentaba dormir y sentía la respiración arrítmica de Sarillar. No sabía si dormía o no, no podía ver su rostro, tampoco quería saberlo. Todavía me ponía nerviosa estar a solas con él. La historia de esta noche, me dijo de pronto despacito. ¿Qué? Cuéntame la historia de esta noche. Pero si hoy no hay función, Sarillar, vamos viajando a otra ciudad para hacer funciones allá. Tú nunca entiendes nada. Sherezade contaba al rey historias todas las noches. Sí, sí, pero estoy cansada y no podemos hablar muy fuerte. Vamos a despertar a los demás. No has terminado la historia de anoche. No has terminado la historia desde que la empezaste. Acábala de una vez. Sarillar, ¿qué? Por favor. Me enterneció. Nunca lo había escuchado pedir algo por favor. Igual voy a tener que repetirla mañana. Hoy no es mañana. Comencé a narrarla en susurros, pero me detuve a poco de empezar. Era una de esas historias de las 1001 noches que definitivamente no eran para niños. Hablaba de un palacio al que llegaba un hombre perdido por los desiertos. En el palacio vivían 3 hermanas que lo recibían con una alegría ambigua. Al poco tiempo las 3 se desnudaban y desnudaban también al desconocido. Hacían cosas. Luego llegaba más gente, 3 religiosos tuertos,
Todos andaban desnudos, se tocaban, tenían relaciones sexuales en posiciones extrañas, contaban historias eróticas, se masturbaban unos a otros. No entendía todo lo que pasaba, pero también aprendí muchas cosas que jamás habría aprendido con Malaquías, que tenía sexo solo, que solo buscaba un heredero. Cuando tenía que narrar relatos así en el circo, disfrazaba algunas palabras, cambiaba un poco la historia. Me ayudaba con el diccionario de mi tía Magdalena para entender algunas cosas y para buscar otras formas de decir lo mismo. Pero eso lo podía hacer solo después de aprender de memoria el cuento que tocaba en la función. Pasaba largas horas adaptando cada relato al público familiar que iba al circo. Esa noche, en el tren no había tenido aún tiempo de eso. Sarillar no decía nada. Sabía que no debía decir nada más. Yo seguiría contándole, aunque no quisiera hacerlo, porque él me lo había pedido por favor, y porque yo, ya desde esos días y tal vez desde siempre, no sabía cómo contradecirle. En ese momento, Sherezade vio que el amanecer entraba por la ventana y suspendió su relato para continuarlo a la noche siguiente. Terminé al fin, sin ocultar ninguna palabra, ninguna escena que pudiera ser inapropiada para la edad del todo ni ninguno. Sarillar no dijo nada. Yo esperaba que al menos me agradeciera por haber narrado solo para él. El tren chirriaba y se oían, como si estuvieran muy lejos, los ronquidos del enano Juliano de los payasos gemelos. Al cabo de un rato comencé a adormilarme. Supuse que Sarillar se había quedado dormido en la mitad del relato porque no había dicho ni una palabra desde que empecé a narrarle. No alcancé a caer del todo en sueño, desperté de pronto alertada por el sonido de un sollozo tan triste que hizo que se me erizaran los pelos del cuerpo. Era Sarillar quien lloraba. Pese a mi sorpresa, no me imaginaba que el tono ninguno fuera a ser capaz de llorar, y menos después de escuchar una historia que no tenía nada de triste. No quise preguntarle nada. Pasaron largas horas antes de que el tren llegara a su destino. En todo el trayecto Sarillar no dejó su sollozo casi mudo, espectral, infinitamente triste. Ni él pudo dejar de llorar, ni yo pude volver a dormir. Aunque nuestros cuerpos se apretaban de vez en cuando por los vaivenes del tren y por el estrecho espacio en que nos encontrábamos ambos, no nos dijimos una sola palabra. Yo no intentaba separarme de su cuerpo ni él del mío. Noté en un momento algo duro bajo su pantalón y me di cuenta de que tenía una erección y entonces no pude comprender el porqué de su llanto silencioso e incontenible. No fui capaz de comprender que era precisamente eso lo que lo hacía llorar. El viaje fue muy incómodo. A mí me fascinó. Esa es la primera razón por la que lo recuerdo tan especialmente. Pero lo más sorprendente sucedió al día siguiente, después de que hubiéramos bajado todas nuestras cosas, aparentando que nosotros, los artistas del circo, acabábamos de llegar. Nunca supe si los inspectores no sospechaban nada o si, por el contrario, sabían todo demasiado bien. Era Malaquías el que manejaba esas cosas. Ese mismo día levantamos la carpa y salimos a hacer el convite general. Malaquías no pudo conseguir un camión apropiado y tampoco una carreta, así que fuimos caminando y parábamos en las esquinas a hacer uno que otro número sencillo y gracioso. La gente se iba agolpando y gritaba emocionada. Yo iba concentrada en mis malabares. Todavía no perdía la práctica de las habilidades básicas, por lo que no comprendí de inmediato que los gritos del público reunido en torno a la murga se iban unificando lentamente hasta hacerse una sola voz. Bueno, saluda, qué sé yo, me dijo al oído la voz impresionada de la Fátima. Entonces escuché y comprendí. El grito se había unificado para aclamarme a mí. Gritaban emocionados porque yo, Sherezade, estaba ahí. Más tarde intenté averiguar si ya habíamos estado en ese pueblo o en esa ciudad. La verdad es que no puedo recordar dónde ocurrió todo esto porque los hechos fueron muy superiores al contexto. A veces ellos, los hechos, sobreviven como suspendidos en el aire, en la nada, sin ningún contexto que los ate. No lo necesitan porque no hay gravedad que los obligue a caer en picada en un vuelo pesado hacia el olvido. Eso es lo sorprendente, niña, me dijo el frambuesa, que nunca habíamos estado acá. Cerca sí, pero acá no. Luego me apretó tiernamente el hombro con su gran mano. Parece que ya eres una estrellita. Yo me sentía muy contenta por todo lo que estaba pasando, pero creo que no pude disfrutar de ese primer reconocimiento espontáneo del público por culpa de Sarillar. Esa mañana al bajar del tren parecía ser otro, como si el viaje le hubiera cambiado la forma de ver las cosas, como si ya no quisiera ser el mismo. Lo recuerdo sentado junto al fuego del desayuno después de levantar la carpa, mirando las brasas sin decir nada, al igual que cuando era pequeño. Parecía haber retrocedido los años de su infancia, cuando era un ser callado e invisible. Ya llevaba mucho tiempo, un año cuando menos, sin comer más de lo que yo lograba rescatar para él de los almuerzos, pero no parecía en ningún caso estar más flaco o enfermo. Todo lo contrario, había crecido bastante y se veía cada vez más fuerte.
Nadie comprendía cómo eso era posible y tampoco nadie se preocupó mucho por el tema. Sarillar se había ido ganando poco a poco algunos mendrugos de cariño de parte de muchos de los Garmendia y nos fuimos acostumbrando a sus excentricidades sin mayores desvelos. Durante todo ese tiempo había seguido colaborando y cada vez más en la rutina diaria del circo, y como el resto de los hombres envejecía y perdía fuerzas, su labor en la tumba y para de la carpa se volvió indispensable. Pero después del viaje en tren, volvió a convertirse de pronto en un ser silencioso y fantasmal. Lo recuerdo ahí sentado frente al fuego como si no hubiera nadie alrededor de él. Ese día tomó el desayuno con todos en silencio y almorzó y comió. Creí que sería una buena noticia, pero no lo era. Su mirada volvía a estar perdida y comía con tristeza, y yo no podía dejar de pensar en su erección y en su llanto, y en cómo eso podía estar relacionado. Desde ese día comenzó a pasearse largas horas hablando solo, siempre con su extraña forma de caminar, como si cada vez que daba un paso en realidad estuviera intentando dar el siguiente. Dejó de ofrecer su ayuda a todo el que la necesitara, tumbaba y paraba la carpa prácticamente solo, pero parecía hacerlo como un acto reflejo. La tía Lupita, que era una de las que más cariño le había tomado, le preguntó si le pasaba algo. Le preguntó si temía que llegara su cumpleaños número 14, si tenía miedo de dejar el circo. También le preguntaron sobre esas cosas la tía Salomé y la tía Beatriz, y hasta el Tony Frutilla se acercó a conversar con él. Sarillar no contestaba, pero miraba a quien le preguntaba por esas cosas con una indefinible, melancólica desesperación. Me sorprendí de escucharlo hablar, las raras ocasiones en que lo hacía, sin hacer referencias a los cuentos de las mil y una noches. Ya no se refería a al palacio, a los bufones. A mí me divertía escucharlo hablar así, y extrañaba que lo hiciera. Se lo dije una noche en su camarín improvisado. Sarillar, ¿te pasa algo? Estábamos los dos sentados en su colchón sin banquillo dentro del camión. Era una noche de verano y hacía calor. El Tony ninguno estaba sin su camisa, mostrando su torso que ya era el de un hombre o casi. Me di cuenta que su ojo izquierdo, el turnio, estaba nuevamente centrado. Estuvo en silencio mucho rato y luego respondió que suponía que sí. Le dije desesperada que era evidente que sí. Ya no hablas con nadie, insistí. Dejaste de ayudar a todos como antes. Me alegra que hayas vuelto a comer, pero te veo triste. Te veo triste y justo cuando algunos en el circo te iban tomando cariño, si ya nadie te dice Tony ninguno. Todos sabíamos muy bien que ya tenía 14 años, o tal vez 15, eso le dije, y también que la única razón por la que Malaquías no lo había echado era porque estaba haciendo un aporte y uno bien importante. Los mayores van perdiendo fuerza, ¿no te das cuenta? Solo te vas a poder quedar si sigues así, y si el resto te defiende en caso de que Malaquías... Bueno, yo te voy a defender, pero tienes que hacer un esfuerzo, continué, y el Tony ninguno no me miraba. Tienes que hacer un esfuerzo, iba todo bien, Sarillar. ¿Qué pasó? ¿Por qué volviste a comer con todos? Es que ya no como, murmuró, y creí que se iba a echar a llorar. Claro que sí. Ahora comes con todos al almuerzo y a la cena, como te digo, eso es algo bueno. A mí me pone contenta, pero tú no pareces contento en el circo. Algo tiene que haber pasado para que de repente volvieras a comer. No, no, dijo moviendo la cabeza de lado a lado repetidas veces. No hablo del circo, Sherezade. Hablo de la vida de palacio. Me miró desesperado y luego continuó. Ya no está, Sherezade, ya no hay más palacio. ¿Pero de qué palacio hablas siempre? ¿La carpa? No, no es la carpa, es otra cosa. No entendía absolutamente nada de lo que Sarillar me decía. Lo miré largamente. Entonces intenté hablar en su lenguaje y le pregunté desde cuándo era que ya no estaba en ese palacio. Me dijo que desde el viaje en tren. Recordé que había llorado. Recordé el relieve duro de su pantalón. Lloró y tuvo una erección y luego volvió a comer y a ser un fantasma. Pero, ¿por qué te pasa esto? Quise ponerle una mano en la frente para saber si tenía fiebre, pero me contuve. ¿Qué pasó en el tren? Sarillar se quedó en silencio y cerró los ojos. Parecía estar recordando. Parecía que eso le significaba un gran esfuerzo. Su respiración se iba agitando cada vez más. Cuando volvió a abrir los ojos, su mirada estaba casi enfocada como nunca, como si no mirara ya más allá de adelante, como si hubiera regresado de un largo viaje, de un largo sueño. Luego me tomó la mano. Yo la miré sorprendida. Llevó suavemente mi mano hasta su pantalón y la puso encima del relieve de su sexo. Toca, me ordenó tembloroso. Pero en su cara no había deseo, solo había desesperación. Yo toqué y sentí otra vez su miembro duro tras el pantalón. Retiré la mano y me sorprendí extrañamente excitada, pero intenté disimularlo y desviar los ojos de ahí. Entonces Sarillar sollozó de igual modo en que lo hizo durante el tren. ¿Qué hago con esto? Preguntó, y se lanzó a mis brazos gritando de pena. En este tiempo, desde este lugar extraño y silencioso en el que me encuentro ahora, este lugar
que a veces es circo y a veces es desierto y a veces otras cosas, me he preguntado qué habría pasado con mi vida y con el circo si aquella noche le hubiera explicado a Sarillar lo poco que yo sabía, pero que sin duda habría sido suficiente, que eso era lo que le pasaba a un hombre cuando se excitaba, que era algo natural y a su edad podía aparecer en cualquier momento. Son los costos de crecer y no hay que intentar comprenderlos, pero Sarillar lloraba. Creo que lo hacía porque tenía una necesidad que no sabía cómo satisfacer, y eso nunca le había pasado, porque él era un rey, uno que no sabía qué hacer con su miembro erecto. No entendía qué era un miembro erecto, y se desesperaba porque no lo podía controlar como todo el resto de las cosas. El hambre, el frío, los olores, su orgullo. Yo le podía haber dicho que ya empezaba a entender, le podría haber dicho que se equivocaba, que él no era un rey, que él vivía en el circo y no en un palacio, pero no lo hice. Además, hubiera sido inútil. El círculo vital ya había delineado el último punto invisible, el que faltaba y que hasta entonces lo hacía incompleto. 1001 años después, el rey Sarillar estaba de regreso, encarnado en un niño de 14 o 15 o 16 años que había logrado reconocer su otra existencia y satisfacer todas sus necesidades en ese más allá del tiempo y el espacio. Pero no sabía cómo satisfacer este deseo en particular, porque yo no tenía referencias para poder imaginarlo y recrearlo. Todavía era virgen. No le bastaban las historias eróticas de cada noche, ni los relatos de aventuras con jureles que escuchaba de vez en tanto de boca de mis tíos. Él necesitaba vivirlo. El hambre, el frío, el orgullo, en cambio, sí podían ser satisfechos en su línea paralela, su línea persa, porque eran sensaciones que conocía perfectamente, pero sus erecciones no tenían redención y lo traían de regreso a este tiempo y a este lugar, a su vida en el circo y destruían su palacio, o al menos su capacidad de habitarlo. Aunque comprendía algo de todo esto, no le dije nada al rey. Se lo podría haber explicado con ternura, con amor, como una madre, pero no lo hice, porque yo no quería ser su madre. No lo hice. En vez de eso, llevé nuevamente mi mano a su sexo y lo toqué con más fuerza. Luego bajé con suavidad sus pantalones sin dejar nunca de mirarle sus ojos y comencé a deslizar mis dedos temblorosos por su miembro. Sarillar me observaba entre espantado y fascinado. Dejaba salir algunos gemidos que me produjeron algo parecido a la compasión. Luego me puse de rodillas y metí su sexo en mi boca y en mi lengua. Se lo lamí sintiendo cómo se iba mojando mi vagina por la excitación más asombrosa que hubiera tenido nunca. Todo se lo hice con ternura y sobre todo con amor. Con el amor que sentía por él y que me negaba a aceptar. Con el amor que yo pensaba que era de madre y que tardaría en comprender que era de súbdita. Pero en ese momento no pensaba en esto, sino en la excitación que me mojaba todo el cuerpo, y mientras lo iba desnudando por completo, le indiqué que se acostara sobre su colchón para poder seguir haciendo lo que hacía con tanto gusto. La ropa me la quité yo misma, y yo misma llevé sus dedos a mi vientre húmedo. Me masturbó con torpeza, no tenía idea de lo que estaba haciendo. Le excitaba mi respiración agitada, pero de todos modos ya estaba muy húmeda y todo lo que fuera a sentir su piel me hacía perder la cabeza y gemir con libertad increíble de saber que podía y que quería gemir. Me senté arriba de él y comencé a remover su sexo dentro del mío. Lo monté como montaba los caballos el enano Julián, por puro instinto, porque Malaquías solo me tomaba por atrás. Era una posición nueva para mí, una en la que yo llevaba el mando, en la que yo era la señorita Corales y solo sería lo que a mí me parecía bien, lo que a mí me excitaba, sin preocuparme ni por un segundo si al Tony ninguno le gustaba o no. Pero de seguro le gustaba, porque sus ojos estaban idos, disparados hacia Persia, supongo. Sus manos apretaban mi trasero con una fuerza temblorosa, y gemía como un niño pequeño. En menos de 5 minutos tuve el primer orgasmo de mi vida, y ya no me importó que mis gemidos se oyeran en todo el circo. En ese momento volví a notar ese calor húmedo y líquido que ya había sentido varias veces cuando Malaquías botaba su semen dentro de mí para fecundarme. Sarillar eyaculó copiosamente y botó un grave grito de triunfo y de final, de conciencia del último secreto humano anterior a la muerte. Mi cuerpo le quitó la corona, mi cuerpo se la había devuelto.